Buenos días. El 21 de julio de 2022, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial considera por mayoría que Álvaro García Ortiz reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrado Fiscal General del Estado. El 30 de noviembre de 2023, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial considera que Álvaro García Ortiz no es idóneo para el cargo de Fiscal General del Estado. El mismo Consejo General del Poder Judicial de un año a otro considera lo uno y lo contrario. Ahora sí eres idóneo, ahora no eres idóneo. El comisario de Justicia de la Unión Europea ha dicho que si no hay renovación y una reforma del Consejo General del Poder Judicial, actuaremos contra España. Este es del PP de la Unión Europea y aún no se ha enterado que la ley vigente del Consejo General del Poder Judicial la hizo un ministro del PP porque al PP le interesaba en aquel momento y que ahora el PP no cumple porque no le interesa y lleva 5 años sin renovarla. Aznar bloqueó 8 meses la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Rajoy bloqueó 2 años la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Casado y Feijóo han bloqueado entre los dos 5 años la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si fuéramos conscientes de que la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial son de familias conservadoras, del Opus Dei y nostálgicos del franquismo, es decir, de las élites socioeconómicas españolas, entenderíamos muchas de las cosas que pasan en España. El lunes, día 4, es decir, hoy, se cumplen 5 años del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por el PP. Quienes lo provocan ponen en riesgo la Constitución española y el sistema falla. Si falla una pata, falla todo. Por consiguiente, o se renueva o habrá que reformar la ley que Gallardón promulgó, es decir, el PP. Tener el Consejo General de Poder Judicial caducado y con jueces conservadores es tener un gobierno en la sombra que solo se dedica a perseguir a los rivales políticos del PP y al gobierno, impidiendo la consolidación de las políticas que aprueba el gobierno. Eso que se llama la guerra judicial, es decir, los jueces haciendo política a base de autos y sentencias en clara prevaricación y delinquiendo. Es lo que en inglés se llama law war. Han perseguido al PSOE, a Izquierda Unida y a Podemos. Es bueno recordar a Demetrio Madrid, presidente socialista de Castilla y León, perseguido por las mentiras de un Aznar que no era nada. Fue diciendo durante los años anteriores a las elecciones para que fuera imputado por sus jueces y amigos. Y Demetrio dimitió, dejando el camino libre al simio Aznar. Se hizo una persecución que duró años, que siempre asomaba la nariz con la jueza Laya cuando había elecciones, dejando a Rubalcaba en inferioridad de condiciones, y el camino libre a un M. Rajoy que consiguió mayoría absoluta. Después le dio miedo que Podemos pudiera llegar a unirse en coalición con el PSOE y machacaron a Iglesias, Montero, Monedero, etc. Ahora vuelven a atacar al PSOE con la excusa de la amnistía y así seguirán hasta que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Y la clave es la corrupción, porque si hubiera jueces imparciales que se dedicaran a aplicar las leyes y a hacer justicia, no quedaría uno del PP para gobernar en ningún sitio. La separación de poderes del PP es tener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial para que no los metan en la cárcel. Y la última excusa del que no es presidente porque no quiere es que lo tiene bloqueado para protegerlo de Sánchez. Lo dice así, con tal la cara. Por otra parte, los jueces progresistas que obtuvieron el respaldo de la justicia europea reclaman al Constitucional que actúe para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un dato curioso, una fundación donde hay hasta un primo de Rivera, de apellido, ha conseguido que el TS diga que la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, no cumple los requisitos que la ley establece, porque según ellos no es una jurista de reconocido prestigio. Una es ministra con suficiente carrera profesional, tanto como jurista como en el Gobierno de España. Lo del reconocido prestigio es un concepto indeterminado, por lo que para uno puede ser y cumplir ese requisito, para otros puede ser que no. Y lo más importante, ¿quién dice lo que es reconocido prestigio y que no? Pues el Tribunal Supremo. Ellos se lo guisan, ellos se lo ponen a mí. Un reconocido prestigio que al parecer sí tenía José Manuel Roma y Becaría, uno que aprobó la oposición a abogado del Estado e inmediatamente se dedicó a la política sin hacer nada más que un escaso tiempo de profesor. Lo pusieron como el que pone un florero, pero de profesional de la justicia nada de nada, ni tan siquiera como abogado del Estado, pero era íntimo de M. Rajoy y amigo de algunos de sus amigos. Así se escribe la historia.
El Consejo General del Poder Judicial no se renueva porque a ello no le sale de sus floreros. ¿Lo habéis entendido? Pues habrá que cambiar la ley. ¿Qué le vamos a hacer? Y ponerlos a punto, porque esto ya dura demasiado tiempo. Y si tienen que ir a la cárcel, pues se les mete en la cárcel, hombre. Venga, mañana más. Que tengáis un buen día.